el espacio y espero que podamos aprovechar en general la sesión. Bueno, estamos en esta sesión, ¿cierto? Estamos en la tercera semana de nuestro programa de Partner Certification Readiness para la certificación de Solution Architect Associate. Y en particular en la sesión de hoy vamos a hablar de arquitecturas seguras. ¿Sí? En la sesión de hoy está nuestro equipo de AWS Partner Trainers. Entonces tenemos por un lado está Virginia desde México en conjunto con Emiliano. También tenemos a Arturo desde Chile y yo, Julián Hernández, que los voy a estar acompañando desde Colombia. Entonces estamos cubriendo todas las regiones aquí de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos, muchas gracias. Como tal, en la sesión de hoy vamos a estar trabajando junto con Arturo, vamos a presentar diferentes escenarios interesantes para ir manejando los temas de arquitecturas seguras y en toda la parte de producción y de manejo de Slido, preguntas y respuestas va a estar Virginia en conjunto con Emiliano. Entonces, muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. Sí, no, mentira, ya es buenas tardes para Arturo. ¿Cómo vas? Todo bien aquí, Julián. Sí, efectivamente, ya buenas tardes, casi hora de almuerzo. Ahí tenemos varias zonas horarias participando hoy día, así que feliz de acompañarlos y creo que ya todos listos para revisar estas preguntas de seguridad que son tan relevantes en el examen. 30% del examen es seguridad, así que atentos con el tema. Ok, muy bien, muchas gracias Arturo. También Virginia y Emiliano. No sé si quieren saludar por ahí. Hola, hola, feliz viernes. Bueno, aprender sobre seguridad, cómo manejamos una mejor postura en AWS. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola a todos, bienvenidos y estaremos muy atentos a apoyarlos en sus dudas y que esta sea una gran sesión muy valiosa para que ustedes sigan preparándose y pronto sean todos arquitectos o arquitectas de soluciones. Un saludo desde acá. Perfecto, muchas gracias ahí al equipo y pues vamos a arrancar. Ya saben que si tienen alguna pregunta pueden escribir a este correo latampartnertraining@amazon.com. Siempre me falta el .com por alguna razón, no les digo. Bueno, .com, ustedes ya saben, en caso que tengan alguna duda sobre el programa. De igual manera ya todos manejamos el Slido, para ninguno va a ser la primera sesión en la que estamos, pero ya saben que tenemos aquí los emojis. Entonces nos pueden ahí compartir emojis. A ver, déjenme saber. Quiero ver cómo estamos de emojis hoy, para ver si nos están oyendo y viendo de forma adecuada. Pero necesito varios emojis. Ya solo veo uno ahí. Ah, ok, ya empezaron a llegar. Muy bien. También en el panel de la derecha deberían estar viendo slide y ya deberían estar viendo ahí unas primeras preguntas para que nos dejen saber desde qué país se están conectando hoy en día. Entonces hemos tenido una afluencia, decía ahora Arturo, de países en toda la región cubriendo diferentes usos horarios. También hemos tenido gente desde España, Estados Unidos, del Caribe, entonces todos más que bienvenidos. Déjenos saber ahí de qué país están conectando, al igual de qué tan preparados se sienten en este momento para presentar el examen. Entonces vayan a ir llenando esas preguntas muy rápidas, esa encuesta muy rápida ahí en Slido. Ya saben que adicional a responder las encuestas y preguntas en la sección de poll, también ahí está la sección de Q&A. Entonces, cuando tengan alguna pregunta, pónganla ahí y tanto Emiliano como Virginia están listos y dispuestos para atender las diferentes preguntas que puedan llegar a tener. Bueno, ¿cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar un poco en qué parte vamos del programa. De ahí vamos a hablar un poco de la solución del desafío de la semana, de la tarea que les dejamos hace 8 días. Espero que todos la realizaron de forma muy juiciosa, entendiendo, buscando entender los diferentes conceptos que hay detrás de ella. Entonces vamos a revisar esa solución. De ahí vamos a hablar muy brevemente sobre el examen, particularmente del dominio que vamos a tratar en esta sesión, que es el de arquitecturas seguras. Y de ahí vamos a pasar a lo que nos interesa, que son las preguntas, los diferentes escenarios, para ir validando diferentes aspectos a nivel de la creación de arquitecturas seguras. Y ya hacia el final hablaremos de recursos adicionales que están asociados a este dominio. Vamos a dejarles tarea también para el siguiente webinar, que tenganlo presente. No es el viernes porque la siguiente es Semana Santa. Entonces, la sesión es el miércoles. Ténganlo presente ahí por si acaso. Entonces, la tarea va a ser para que la hagan de aquí al miércoles. Y
cuáles son los siguientes pasos. ¿Listo? Esa es la agenda que tenemos el día de hoy. ¿Te parece bien, Arturo? ¿De acuerdo con la agenda? Sí, todo perfecto. Y el recordatorio que hiciste sobre la próxima sesión, importantísimo. Es el miércoles 27, no el viernes, porque nos ha pasado algunas veces que se conectan los feriados y no queremos que el feriado esté en sesión, sino que estén con la familia descansando. Así que el 27, miércoles 27. Ahí va a estar Virginia y va a estar tú o va a estar Julián en la sesión. Emiliano y yo, va a estar Emiliano, yo soy Julián. Me confundí, me confundí. Ahora sí, pero va a estar Virginia, eso lo tengo seguro. Listo, muy bien, muy bien. Bueno, ya apagué mi cámara, los dejo de asustar y vamos a pasar a entrar en materia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar una actualización del programa. Ya sabemos en dónde estamos. Estamos en la semana 3. Durante esta semana tuvimos varias sesiones asociadas a Security Best Practices. Tuvimos 3 veces la misma sesión para poder cubrir a todas las personas que estaban interesadas en aprender y en seguir el programa. Y ahora estamos aquí en este webinar de arquitecturas seguras, ¿cierto? Muy ligada a lo que vimos durante la semana en esas clases. La siguiente semana habíamos hablado, no hay clases, no hay actividades adicionales a ese webinar que decíamos que es el día miércoles. Y también tengan presente que la idea es que con cada semana ustedes deben ir cubriendo diferentes módulos de ese plan de entrenamiento digital que está disponible en Skill Builder. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Vayan a ir repasando, vayan a ir avanzando también dentro de ese programa digital que justo está acá. Van a ver algunos códigos QR a lo largo de la sesión. No se afanen que al final de la sesión les vamos a compartir un link en donde vienen todo el material que vamos a cubrir en la sesión. ¿Ok? Entonces no se afanen de, hey, compárteme el link de esta forma porque al final ustedes van a quedar con una recopilación de los diferentes links que vamos a mostrar en la sesión. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí hablamos de algunos de los módulos que la idea es que fueran avanzando durante esta semana dentro de ese plan de entrenamiento digital en Skill Builder. Por otro lado, vamos a hablar un poco de la tarea que les habíamos dejado, ¿cierto? El desafío, el reto de la semana 2, que eran las arquitecturas o estaba asociado al dominio de arquitecturas de alto rendimiento. Entonces, vamos a entrar a revisar cuáles eran esas tareas. ¿Listos? Entonces, ténganlo ahí, vayan a ir viendo cómo respondieron y vamos a validarlo. Entonces, vamos a ir validándolo paso a paso. El primero de las preguntas o de lo que nos tocaba resolver nos decía que los usuarios están reportando diferentes errores dentro de la categoría 500, ¿cierto? De server errors. O, bueno, sí, server errors. Entonces, al momento de ingresar a la aplicación y necesitamos poder mejorar la observabilidad que tenemos sobre nuestra infraestructura para poder monitorear cuándo se están presentando estos errores y de ahí poder notificar de una forma proactiva, ¿cierto? A nuestros equipos de respuesta. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las diferentes opciones? Entonces, empecemos a ver. La primera, vamos a irnos uno por uno, es poder activar CloudWatch, ¿cierto? Entonces, poder activar las diferentes métricas para monitorear el comportamiento de CloudFront y manejarlo desde CloudWatch, ¿cierto? Entonces, aquí CloudFront tiene una integración que es nativa con CloudWatch que nos permite ver cómo está siendo el comportamiento de CloudFront y si hay diferentes anormalidades. Entonces, digamos que desde ese punto de vista nosotros podemos crear múltiples alarmas. En este caso, podríamos configurar métricas asociadas al tipo de error, ¿cierto? A este tipo de error cuando se están presentando errores del tipo 500 y configurar ahí alarmas de tal manera que cuando la cantidad de errores supere un límite que hayamos predefinido, pues automáticamente disparemos algún proceso, ¿cierto? Entonces, CloudWatch, por medio de las alarmas, nos permite mejorar la observabilidad. Y cuando se complete, digamos, o cuando se cubra ese umbral o se supere ese umbral, la idea es que yo dispare mediante la reina de la nube, que es la automatización, el proceso de respuesta. En este caso, ¿qué nos piden? Poder informar al equipo responsable, ¿cierto? Entonces, de ahí, ¿cuál es? Que cuando se supere, o más bien cuando se active la alarma a nivel de CloudWatch, la idea es que yo pueda activar una notificación vía SNS, nuestro servicio de Simple Notification Service, el cual puede enviar una notificación vía correo electrónico o vía SMS, ¿sí? Dependiendo de
Bueno, entre las diferentes opciones, podríamos, para este ejemplo, utilizar alguno de esos dos canales. ¿Listo? Entonces, el primer reto de esta parte va asociado a activar las alarmas a nivel de CloudWatch y poder utilizar SNS como el canal de notificaciones. Bueno, bien, Arturo, ¿te parece? ¿Algún comentario? Bueno, en los sistemas, o en este ejemplo que estamos llevando a cabo, es bueno que revisen las referencias, por ejemplo, que están en la parte inferior derecha del pilar de eficiencia del rendimiento, donde va a hacer mención justamente a las buenas prácticas y a los conceptos que se deberían manejar. Aquí obviamente nosotros cubrimos algunos ejemplos de rendimiento que queremos que ustedes puedan descubrir con qué componentes se van a ir trabajando. Pero cada diagrama, recuerden, cada desafío tiene relación muy directa y está enfocado el construir lo que estamos planteando a cada pilar. Entonces, revisen ahí, no se queden solamente con los servicios que, por ejemplo, fue mencionando Julián y las configuraciones, sino que vean también los conceptos que a veces son más abstractos que simplemente un servicio. Listo, vale, gracias Arturo. Bueno, pasemos al punto 2 que me dice, al realizar la compra de un ticket es necesario enviar un correo de confirmación. Actualmente ese proceso se ejecuta en un servidor que se satura, ¿cierto? Entonces la idea es cómo podemos resolver esto. Y de ahí, entonces miren lo que nos están diciendo. Necesitamos enviar correos electrónicos de forma automatizada que nos manden toda la información asociada, digamos, a esa compra. Y para eso nosotros tenemos el servicio de SES o Simple Email Service. Este es un servicio que está diseñado justo para poder, por ejemplo, manejar esas campañas de contacto, manejar esas campañas de outbound a nivel de email. ¿Ok? Entonces, aquí el servicio adecuado es ese. Usualmente acá hay personas que dicen, oiga, pero no lo podría hacer con SNS, porque SNS también maneja emails. Y tengan presente para qué fue diseñado cada servicio. Simple Notification Service fue diseñado para notificaciones en tiempo real. ¿Sí? Y de hecho, el formato del email y los adjuntos son limitados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner en SNS solo adjuntos hasta 256K, porque no está enfocado a campañas de contactación. Para eso es SES. Y otro aspecto muy importante, acuérdense que cuando están utilizando Simple Notification Service, ustedes primero deben configurar un subscriber, ¿cierto? Entonces, para yo mandar un correo en SNS, primero debería haber creado el subscriber, relacionarlo con SNS y después activarlo. ¿Sí? Es muchísimo más complejo y no es eficiente. Para eso, SES Simple Email Service es el servicio adecuado. ¿Listo? Pasamos al tercero, que nos dice se están generando más nodos en el clúster de SS, más de lo esperado, por lo que se necesita estar monitoreando el funcionamiento. Entonces, desde ahí, ¿qué podríamos nosotros utilizar para monitorear el funcionamiento de nuestras cargas desplegadas en Elastic Container Service? Y aquí nosotros vamos a contar con, nuevamente, el CloudWatch, que es uno de estos servicios claves para entender qué es lo que está sucediendo dentro de nuestras operaciones. ¿Sí? Es una de esas piezas claves para habilitar esa capacidad estratégica de la observabilidad. A nivel de CloudWatch, ¿sí? Hay diferentes módulos que nos ayudan a tener mayor visibilidad de lo que está sucediendo en determinadas cargas de trabajo. Es así como CloudWatch, de hecho, tiene un componente especial que se llama Container Insights, que nos ayuda a entender de una mejor manera qué es lo que está sucediendo en esas cargas que hemos desplegado en SS. Entonces nos ayuda a entender, por ejemplo, venga, cómo está haciendo el procesamiento, cómo se está manejando la memoria, cómo se está manejando la red. ¿Sí? Cómo se están desplegando nuestros recursos, ¿cierto? Nuevos containers o dependiendo del launch type que tengamos, cómo se están desplegando, no sé, instancias de CO o se están haciendo el despliegue de task a nivel de Fargate. Y también otro aspecto interesante dentro de Container Insights es que nos permite agregar la información, de tal manera que si yo tengo mi aplicación desplegada, por ejemplo, en diferentes zonas de disponibilidad, pues puedo tener esa visión centralizada de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, para este caso,
es el servicio, nuevamente, que nos ayuda a entender de una mejor manera qué está sucediendo, es CloudWatch, y dentro de CloudWatch un módulo particular que es Container Insights. ¿Listo? Siguiente, ¿qué nos dice la 4? La base de datos sigue operando al tope de sus recursos. Si se acuerdan de la tarea 1, habíamos dicho, hey, ¿qué bases de datos podemos utilizar teniendo en cuenta la cantidad de lecturas que se están haciendo? De ahí planteamos unas soluciones, pero nos dicen ahora, oye, sigue estando al límite nuestra base de datos, sobre todo por procesos de lectura que tienen unos patrones que son regulares, ¿sí? Esos procesos de lectura. Entonces, ¿cómo lo podríamos mejorar? Aquí ya habíamos desplegado, por ejemplo, todo el tema de multi-AC y habíamos desplegado las read réplicas, pero cuando necesitamos tener mayor capacidad de lectura con una ultra baja latencia, entonces ahí podemos incorporar a nuestro amigo Elasticache, ¿cierto? Y desplegar estos in-memory databases que nos permitan tener una mayor rapidez y mayor throughput para poder hacer estas consultas. Entonces, en este caso, la idea es que si yo estoy siguiendo con determinados patrones que puedo acelerar, puedo desplegar Elasticache. Elasticache es compatible con dos tipos de tecnología, ya sea Redis o sea Memcached, dependiendo de los requerimientos que yo tenga. Pero la idea es que me puede ayudar a manejar de una forma mucho más rápida peticiones de lectura. ¿Listo? Muy bien, y nos queda la parte 5, que son las sesiones de compras están utilizando recursos adicionales en la base de datos. Se necesita evaluar una mejor alternativa para este tipo de registros. Entonces, miren que aquí estamos buscando optimizar, ¿cierto? El manejo de nuestra base de datos. El caso anterior fue, bueno, tenemos un proceso de lectura o una gran cantidad de procesos de lectura, ¿cómo los podemos manejar de mejor forma? Pero también nos está diciendo, hey, manejamos una aplicación, ¿cierto? Que es stateless. En este momento, la información de sesión la estamos guardando dentro de la misma base de datos. ¿Será que hay una mejor alternativa que nos brinde una mejor o que nos permita tener un mejor desempeño? Y en este caso, la idea es que toda la información de sesiones la podamos guardar en otra base de datos. Y de hecho, como estamos hablando, por ejemplo, de una base de datos que pueda ser escalable, ¿sí? Que nos dé unos tiempos de acceso bastante bajos, prácticamente independiente de la base de datos. Entonces, desde ahí ya ustedes creo que empiezan a decir, esas palabras, esas características me suenan conocidas. Y ahí es donde entra mi amigo DynamoDB, ¿sí? DynamoDB, de hecho, uno de los casos de uso bastante comunes dentro de DynamoDB es el manejo de sesiones. Cuando se están creando todas estas aplicaciones stateless en donde yo quiero manejar la información de sesión por fuera de los nodos de trabajo. De hecho, dentro de Dynamo, dado que es uno de los casos de uso más comunes, hay unos módulos que se han creado, ¿cierto? Específicamente para el manejo de sesiones. Ustedes pueden encontrar lo que se llama DynamoDB Session Manager, el cual es como un módulo, entre módulo SDK que se creó precisamente para trabajar este caso de uso. Para las aplicaciones PHP, también hay uno para Ruby. Nuevamente ¿por qué? Porque es bastante común ese escenario de manejar las sesiones dentro de Dynamo. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados de este reto de la semana 2. Arturo, ¿algo que comentar? Bueno, hiciste un súper buen resumen de los servicios. Una cosa que también es importante y lo mencionaste, los servicios que son complementarios que pueden utilizarse para o ciertas preguntas que pueden tener más de un servicio que resuelva. Por ejemplo, guardar sesiones efectivamente se pueden guardar en DynamoDB o en Elasticsearch. También es una opción. Entonces ahí es donde hay que profundizar a veces un poco en el servicio. Que es como, obviamente, una de las tareas que ustedes deberían ir considerando para preparar el examen, ir viendo ciertos escenarios donde un servicio puede tener, vamos a decir, una competencia y ver cuáles son las diferencias más en detalle. Vale, listo. Entonces ya vi que ahí hay diferentes preguntas. Es bueno, ¿cierto? Que se hagan las preguntas y ahí estaré tanto Emiliano como Virginia respondiendo. Ok, entonces pasemos, ya con eso revisamos el reto de la semana. Vamos a hablar rápidamente del examen y lo mencionaba Arturo al inicio. Vamos hoy a estar en el dominio de las arquitecturas seguras y si se dan cuenta, desde el punto de vista porcentual, este es el dominio de mayor relevancia.
¿sí? Representa el 30% de las preguntas que le pueden salir al examen. Entonces, de ahí, importante que ustedes profundicen dentro de este dominio. Tienen que profundizar en todo, pero pues aquí les van a salir más preguntas de seguridad. Entonces, ponerle atención. Bueno, vengan por acá. Listo. Entonces, el diseño de arquitecturas seguras. Acuérdense, aquí hacemos un pequeño refresh de lo que vimos hace 2 semanas, ¿cierto? Hace 2 semanas vimos toda la parte del Well Architected Framework, tuvimos el curso de Well Architected Best Practices, donde hablamos cuál es el objetivo de Well Architected Framework, cuáles son los pilares, mejores prácticas, preguntas, ¿cierto? Principios de diseño. Dentro de los diferentes pilares, pues hay un pilar que está enfocado en seguridad, ¿cierto? Y cuando profundizamos dentro de ese pilar, si ustedes se acuerdan, hay diferentes principios de diseño. No sé si ustedes, bueno, creo que la mayoría estaba en las diferentes sesiones, pero tengan presente revisar la guía del examen, ¿cierto? Ese debería ser el primer documento que ustedes tienen que revisar de cara a preparar el examen, porque ahí es que les van a decir cuál es el objetivo del examen, qué es lo que se va a cubrir, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan preparar de forma adecuada. Dentro de lo que menciona la guía del examen, justo va hablando de qué se busca que cada persona certificada maneje los dominios del examen. Y cuando hablamos del dominio de seguridad, se buscan estos 3 aspectos. ¿Sí? Esos son 3 aspectos y si ustedes entran en la guía del examen, les va a detallar un poco más qué se busca dentro de cada uno de estos aspectos del dominio. Entonces nos habla diseñar el acceso seguro, ¿cierto? Mantener una integridad en los accesos a las diferentes aplicaciones, a la diferente carga de trabajo, a la cuenta. ¿Sí? Por otro lado, está el diseñar cargas de trabajo y aplicaciones seguras, ¿cierto? Entonces, desde ahí, utilizar diferentes controles, diferentes servicios, diferentes herramientas para incorporar desde el diseño de la solución. Entonces, ¿cuáles les pueden ayudar para cuando estén diseñando la solución, puedan hacerlo de una forma segura? Y también, ¿qué es importante? Algunos nos lo estaban preguntando tanto en la sesión de hoy como de hace 8 días. Oiga, ¿cómo puedo saber qué servicios tengo que estudiar? Cuando van revisando la guía del examen, les van diciendo estos aspectos de cada uno de los dominios y les van mencionando servicios que pueden estar ligados a cada una de estas tareas. Entonces, supremamente importante que ustedes vayan, descarguen esa guía del examen y la lean de una forma bien juiciosa. Finalmente, habla de determinar cuáles son los controles de seguridad para asegurar la data. Esto es clave, ¿cierto? Lo veíamos hace un par de semanas y de hecho lo vimos también durante esta semana de tengo que proteger mis cargas de trabajo a todo nivel, empezando por la data. Uno de esos aspectos críticos es la data. Entonces, venga, ¿qué servicios, qué mejores prácticas debo incorporar yo para proteger esa data tanto en tránsito como en reposo? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener control y gobernanza de la data? Entonces, importante tenerlo ahí. Entonces, esos son los 3 principales aspectos que se busca que ustedes entiendan al manejar el dominio de seguridad. ¿Sí? Y en la guía, como les decía, va a estar especificado en más detalle los aspectos que deben tener presentes. Veamos rápidamente, no vamos a entrar a hablar acá porque lo vimos hace 2 semanas, ¿cierto? Dentro del curso, ¿cuáles eran los principios de diseño dentro del pilar de seguridad? Hablábamos de implementar unas sólidas bases de identidad, todo lo que tiene que ver con Identity, Authentication and Access Management. Habilitar, ¿se acuerdan? La trazabilidad, importante, una capacidad que nos da la nube es la observabilidad, pero pues tengo que habilitarla. Implementar seguridad en todas las capas, Defense on Deep, lo vimos en esta semana con ese modelo o analogía del castillo. Automatice las prácticas recomendadas en seguridad. Y aquí volvemos a hablar de las 2 capacidades que para mí son estratégicas de la nube, ¿cierto? Observabilidad y la reina de la nube, la automatización. Cifrar, acabamos de hablarlo, proteger la data tanto en tránsito como en reposo. El utilizar en todo aspecto el principio de los mínimos privilegios. Aquí lo mencionan en la data, pero en general es en todo, ¿cierto? Poder ejecutar realmente y diseñar basado en el principio de los mínimos privilegios, en donde todos tienen que tener la menor cantidad de permisos para poder cumplir con su función. Eso ayuda a proteger las cargas de trabajo a todo nivel. Y preparar y prepararme, ¿cierto? Los eventos van a pasar, listo, ¿cómo voy a reaccionar?
¿Cuáles son los procesos? ¿Sí? ¿Cómo los estoy monitoreando? ¿Los he probado? ¿Realmente funcionan? Entonces, los principios de seguridad. Ok, ya con ese pequeño resumen de el pilar de seguridad y los principios de diseño, al igual que después de revisar la tarea que había quedado, pues vamos a empezar a hablar de los escenarios. Entonces, yo no sé, Arturo, ¿estás listo? Yo estoy listo y preparado. Quiero ver cómo nos va con estas 8 preguntas que tenemos preparadas y unos cuantos demos, así que vayamos. Bueno, a ver, yo voy a seguir la misma estrategia de hace 2 semanas. Yo tomo las preguntas fáciles y te dejo las preguntas difíciles. ¿Listo? Ok. Y si está muy difíciles, podríamos a lo mejor ocupar alguna herramienta para darles una mano a los chicos y chicas que están en la sesión. ¿Te parece si en vez de mostrarlo al final, lo recordamos ahora, tío? Ok, listo. Bueno, denme un segundo porque no le digo aquí de producción me están cambiando las cosas, entonces me toca ubicarlo. Entonces sí, tenemos a nuestro amigo Tío, ¿sí? Acuérdense que este es un asistente virtual que nosotros estamos desarrollando, está en un proceso beta y la idea es que los pueda ayudar a ustedes a resolver todas esas inquietudes técnicas que puedan tener. Tío, como tal, ya incorpora todo este tema de Generative AI. Por detrás está Bedrock, que es nuestro servicio de Generative AI, y está enfocado justo a poder responder esas preguntas técnicas que les pueden surgir a ustedes cuando están preparando, ¿cierto? La certificación. Entonces, ahí está el código QR, está el link y ya lo están compartiendo dentro de Slido, ¿sí? Un aspecto importante está en beta y al estar en beta es crítico que ustedes nos den retroalimentación. Cada vez que ustedes pongan una pregunta, debajo les va a aparecer, una vez la haya respondido mi amigo Tío, les va a aparecer el icono del pulgar arriba, el icono del pulgar abajo. Entonces, por favor, denos su retroalimentación para saber qué también lo está funcionando y para saber en qué aspectos podemos mejorar. Bueno, entonces, gracias ahí a nuestro amigo Tío, que va a ir respondiendo sus diferentes preguntas. Y ahora me tengo que volver, esto es porque es que me cambiaron aquí el orden de las cosas. Entonces estábamos diciendo que si ya estábamos listos y dispuestos para empezar las preguntas, por aquí también están listos desde los live polls. Ah, bueno, antes de empezar, aquí me dicen que no había indicado de qué países se están conectando. Entonces, de aquí tenemos a gente en Colombia, vamos a ver, tenemos México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Uruguay, Puerto Rico, Honduras, España, Venezuela, Panamá, Paraguay también está, Brasil se nos está conectando el día de hoy, todos ustedes nuevamente más que bienvenidos. Y por otro lado, ¿qué tan preparado te sientes para presentar el examen? La mayoría me está diciendo poco preparado. Y la verdad, lo mencionaba en esta semana, me parece muy bien que se sientan así. ¿Por qué? Porque eso implica de que saben que tienen que complementar su preparación. Nosotros aquí damos unas guías, buscamos explicarle conceptos que son claves, pero ustedes tienen que complementar su preparación para entender de mejor manera los diferentes dominios y de ahí presentar el examen. Entonces, súper, muy bien. Y ya con eso, pues vamos a empezar nuestro examen. ¿Listo? Nuestro examen, nuestro quiz con los diferentes escenarios. Entonces pido ahí a nuestro equipo de producción que tenga el quiz listo para empezar, porque vamos a irnos con el escenario 1. Ya saben la dinámica, vamos a poner la pregunta, de ahí tienen un tiempo y vamos a dar un tiempo que deberían ya estar ustedes manejando de cara al examen por la cantidad de preguntas que tiene el examen y el tiempo del examen. Entonces, la idea es que ustedes estén alrededor de 70, 75 segundos por pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿listos con el examen? ¿Qué me dice ahí el equipo de producción? ¿Ya está listo? Entonces, me voy con la primera pregunta. En 3, 2, pero no me han puesto las preguntas. ¿Ya me activaron el quiz? A ver qué me están diciendo por acá. Ahora sí. A ver. Listo. Ahora Ahí ya está deberían apareciendo. estar ustedes, deberían verlo en Slido para que vayan ingresando. ¿Ok? Ya tenemos 300 sets, me faltan, voy a dar 5 segunditos para que terminen de ingresar las personas y de ahí nos vamos con la primera pregunta. Apenas esté el 80% de la audiencia dentro del quiz, arrancamos.
Sí. A ver, a ver, a ver. Se conectan, Julián, una cosa que también quería comentar sobre el tema de Tío, que es importantísimo. Cuando uno hace una pregunta, la forma en que la formula es súper relevante para la respuesta. Así que si hace una pregunta y la pregunta a lo mejor Tío no la encuentra o responde algo que no es tan esperado, fíjense bien cuando ocupan, por ejemplo, siglas, lo que están preguntando, cómo lo están preguntando directamente. Y en el prompt, es decir, en el cuadro de texto, máximo son 300 caracteres. Entonces no hay que preguntarle algo muy filosófico, sino que algo más bien directo, como una comparativa o algo como preciso, enfocarse en algo. Y puede, obviamente, y una de las cosas más interesantes es que puede darle seguimiento a una conversación. Por ejemplo, le puedo decir cuál es la diferencia entre el servicio A y B, te hace una comparación y después a lo mejor le puedo preguntar, dame un ejemplo o un escenario donde ocupo el servicio A y lo puede ir haciendo. Pero siempre hay que ir ajustando un poco la pregunta. A veces lo hace perfecto en la primera vez, pero como un beta, siempre tengan en consideración que la forma en que preguntan ayuda o no ayuda, dependiendo cómo lo hagan, a la respuesta que están obviamente obteniendo. Listo. Perfecto. Gracias ahí por los comentarios, Arturo. Y bueno, nos vamos con la primera pregunta. Entonces ya vamos a iniciar el quiz en 3. Está en Slido, ¿no? Acuérdense que la pregunta la ven aquí en la sesión de Webex o en el panel, la pantalla compartida y la responden en Slido. 3, 2, 1 y nos fuimos con la primera pregunta. Muy bien, se acaba el tiempo, los primeros 75 segundos y aquí nos dicen, una empresa utiliza Amazon S3 como almacenamiento para datos financieros que llegan en forma de documentos, imágenes y videos y son altamente confidenciales. Estos datos se producen como resultado de transacciones sobre una arquitectura de microservicios. Se requiere una solución de monitoreo que detecte actividades maliciosas que puedan causar una amenaza a sus sistemas de almacenamiento y comprometer toda esta data confidencial. ¿Cuál de los siguientes servicios ustedes podrían abordar para este requerimiento? ¿Listo? Entonces ahí tenemos diferentes opciones. Entonces veamos aquí qué nos aparece. Entonces, por ejemplo, arranquemos con, ups, no les digo, spoiler alert, pero bueno, ya se había acabado el tiempo, es decir, que nadie puede responder. Entonces, está Macy, ¿cierto? Por un lado tenemos Macy. Y ustedes pueden asociar Macy S3, seguridad, identificar la información, y sí, está bien, pero resulta que Macy está enfocado en entender qué tipo de información tengo, en poder detectar si dentro de S3 yo tengo información que sea sensible. Yo le puedo decir a Macy, hey, para mí, ¿qué es información sensible? Por ejemplo, PII, Personal Identifiable Information. O puedo configurarle algún otro patrón para que ella entienda para mi negocio que es sensible. Y Macy se va a reconocer dentro de ese 3 si hay ese tipo de información y me lo reporta. Eso no es lo que me están pidiendo acá, ¿cierto? ¿Qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo solución de monitoreo que detecte actividades maliciosas, ¿sí? En S3. Entonces, Macy no nos sirve para eso. Por aquí, ¿qué nos dice? Está CloudTrail. ¿CloudTrail para qué nos sirve? Acuérdense que CloudTrail lo que nos permite es tener un log histórico de los diferentes APIs, ¿cierto? Asociados a los servicios de AWS que se están invocando dentro de nuestra cuenta. Entonces, todos los servicios que nosotros tenemos en AWS
se utilizan por medio de los APIs, independiente que ustedes utilicen la consola de administración, la línea de comandos o el SDK, por detrás están los APIs. Y CloudTrail, cuando lo activo, me permite ir recopilando todos esos APIs que se están utilizando en nuestra cuenta. ¿Saben? Y aquí nos dice, bueno, puedo utilizar CloudTrail para registrar todo eso y supervisar las acciones configurando CloudWatch. Entonces, aunque es un escenario plausible, ¿sí? Implica que yo voy a tener que configurar, que entrar a configurar, generar alarmas, hacer diferentes aspectos para poder medio entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, digamos que a falta de una mejor opción, podría considerar esta, pero lo que no me gusta es que tengo yo que entrar a configurar diferentes aspectos para que llegue a funcionar o para poder probar si realmente da la información que necesito. Por otro lado, tenemos aquí a nuestro amigo config, ¿cierto? Para ir monitoreando los cambios en el cumplimiento en los recursos de S3. Y la verdad es que no, acuérdense que config es un servicio que nos ayuda a hacer inventarios, a entender qué es lo que estamos desplegando y cómo está configurados los servicios y recursos que estamos desplegando dentro de nuestra cuenta. ¿Sí? Config nos permite tener un historial de esas configuraciones, qué cambios en la configuración han existido. Y uno de los aspectos interesantes de config, lo revisábamos en esta semana dentro de las clases, es que yo puedo crear reglas para que cuando alguien configure un servicio alejado de lo que yo he definido en una política, pues pueda disparar un proceso de mitigación o de notificación. Entonces yo puedo decirle, y siempre molesto a Emiliano, puedo decir algo como, oiga, yo quiero que los grupos de seguridad tengan determinada configuración. Y llega Emiliano y hace un cambio que no está alineado a esa regla que cree, entonces config automáticamente puede mandar una notificación. Y ahí viene la parte de automatización. Puedo disparar un proceso, ¿sí? Por ejemplo, un lambda que vaya y corrija eso que, en mi ejemplo, Emiliano modificó. Entonces, tampoco está alineado con lo que me están pidiendo. Entonces, la D no va. Y tenemos la A. Y nos hablan de Guard Duty para monitorear de forma continua lo que está sucediendo en S3. Y este ya hace más sentido. ¿Por qué? Porque Guard Duty es un servicio, ¿sí? De detección, ¿cierto? De detección de amenazas, de detección de actividades maliciosas, ¿sí? Si ustedes se van a la definición, este servicio lo define eso. Es un servicio que me permite detectar actividades maliciosas, que me permite detectar anomalías dentro de mi cuenta de AWS. Uno de los aspectos interesantes de Guard Duty, ¿sí? Es que Guard Duty, no sé si ustedes lo saben, venga, les muestro yo por acá, siempre se me habla en la ventana que no es. Guard Duty tiene determinadas protecciones particulares, o sea, siempre puede estar protegiendo mi cuenta y está monitoreando mi cuenta a nivel general, pero tiene unos módulos que me permiten monitorear determinados servicios de una forma específica. Por ejemplo, EKS, Lambda, aquí voy a aumentar un poco más, perdón, EKS, Lambda, RDS, malware y miren que viene protección para S3. Entonces, Guard Duty, ustedes saben que se va alimentando de diferentes logs, entre ellos de CloudTrail, los de DNS, VPC Flow Logs para entender qué es lo que está sucediendo en esta cuenta. Pero cuando yo activo la protección de S3, va con mayor detalle a entender esos logs que genera S3 y los llamados, ¿cierto? O los APIs que se están invocando asociados a S3 para entender de una mejor manera qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a ver diferentes tipos de actividades que pueden representar algún evento a nivel de seguridad. Entonces, desde aquí me está diciendo cuáles son los posibles hallazgos que Guard Duty puede tener. Y hay diferentes. Por ejemplo, hay asociados a descubrimiento. Entonces, desde aquí, él me puede estar reportando, si ustedes le dan link en cada uno de ellos, les puede estar diciendo, por ejemplo, oiga, alguien está intentando descubrir qué objetos tienes tú a nivel de S3 y vienen de IPs que no se ven como muy sanas. Entonces, me puede ir diciendo qué actividades vienen de IPs que son maliciosas. ¿Sí? Digamos que dentro del contexto, acuérdense que una de las cosas, a Arturo le gusta decirlo de cierta forma, de esta forma, y es que Guard Duty me permite entender qué está sucediendo dentro de mi cuenta, teniendo en cuenta
contextos, ¿sí? No una petición en particular, sino, venga, han pasado más de 100 peticiones que tienen este tipo de comportamiento, ¿sí? Porque yo a partir de una petición no puedo entender bien si es una amenaza o no, pero si ya empiezo a entender de que son 100 y que en el entorno de AWS están presentando este tipo de actividades de forma repetitiva, pues eso ya marca de que es un evento y es un posible ataque que estoy sufriendo. ¿Sí? Entonces, ahí el entender, por ejemplo, qué tipo de peticiones de IPs maliciosas, pues va a disparar una notificación. ¿Sí? Por otro lado, también prácticas de exfiltración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, venga, se están utilizando APIs de una forma anómala. Se están utilizando credenciales de IAM de una forma anómala. ¿Sí? A nivel de impacto, por ejemplo, se están borrando información en una forma anómala, se está borrando información de forma masiva, se están cambiando permisos dentro del servicio que no son normales. Entonces, GuardDuty me ayuda a tener un mejor entendimiento de qué es lo que está sucediendo en este servicio. ¿Sí? Y justo, pues me ayuda a este escenario a entender qué puede estar pasando con esos assets, esos objetos que son de un alto valor, porque es información confidencial. ¿Okay? Entonces, en este caso, la respuesta era la A. ¿Okay? Como de hecho, la gran mayoría de ustedes respondió, el 46% se fue con la A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero que lo hayan entendido. No se afanen si se confundieron. Para eso son estas sesiones, para entender en dónde tenemos que profundizar de una mejor manera en nuestra preparación. ¿Listo? Muy bien, vámonos al siguiente escenario. Y nos vamos ahí para producción, nos vamos en 3. No, mentiras. Antes de eso, uno de los aspectos, porque también le gusta a Arturo mencionar mucho los workshops. Tenemos workshops. Acuérdense que todos estos links van a estar dentro del material de la sesión. Este es un workshop para que ustedes puedan entender de una mejor manera qué es lo que hace GuardDuty, cuáles son los diferentes hallazgos que él puede tener. Entonces, interesante que lo puedan revisar y entender de una mejor manera el servicio. ¿Vale? Ahora sí, producción, nos vamos en 3, 2, 1 y siguiente pregunta. Muy bien, se acaba el tiempo y bueno, acuérdense también, entrando ya no en la pregunta, sino de cara al examen, manejen muy bien los tiempos y si por alguna razón hay alguna pregunta que no estén seguros, marquen marquen la respuesta que más sentido les haga. ¿Sí? Entonces, esto habla de, ustedes saben que tienen un tiempo, tienen que cubrir determinadas preguntas, no se queden pasmados en una pregunta. Si no están seguros, la respuesta que más sentido le hagan y siguen. ¿Sí? De tal manera que si siguen esta práctica de una forma consistente, van a hacer el primer barrido de las 65 preguntas y les va a quedar tiempo para poder ir a validar las preguntas de las cuales no estaban tan seguros y ya les pueden dar un tiempo más de análisis. ¿Ok? Entonces, en este caso, el llamado va a, aquí hay tiempos por pregunta, asegúrense de poner una respuesta antes de que el tiempo se acabe. Entonces, bueno, ¿qué me dicen acá? Una empresa está desarrollando una aplicación móvil, ¿cierto? Entonces, por aquí ya veamos
una aplicación móvil con la finalidad de brindar a sus clientes una experiencia de compra más personalizada en donde se muestran en pantalla los principales productos más comunes. Entonces, por aquí me está diciendo principales productos más comunes. Se tiene previsto que la aplicación sea utilizada por miles de clientes. Entonces, aquí me está diciendo miles de clientes, por lo que se requiere poder disponer de un servicio de inicio de sesión que sea más cómodo para el usuario, en donde tenga la posibilidad de utilizar, por ejemplo, cuentas que ellos ya tienen en otros proveedores de identidades sociales, como puede ser Google o Facebook. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí he mencionado algunos aspectos? Porque, si me doy cuenta, aquí me pueden decir que me va a mostrar en pantalla los principales productos que compran más comúnmente. Entonces, me podría dar una orientación acerca de para dónde va la pregunta, pero ya entendiendo la pregunta como todo, como un todo, ya me doy cuenta de que esto es una especie de distractor. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo? Estoy creando una aplicación móvil, necesito manejar inicios de sesión, ¿cierto? Esta aplicación está diseñada para que pueda mantener miles de usuarios o pueda manejar miles de usuarios y donde yo pueda integrar otros proveedores de identidad, en este caso social, como Google o Facebook. Entonces, todo el resto de información es un distractor. ¿Sí? Yo cuando estoy analizando la pregunta tengo que entender qué información es clave para resolver la pregunta y qué información no me sirve para no irme a confundir. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué me sirve para eso? Oiga, yo podría utilizar lo que antes se llamaba AWS Single Sign-On. Este fue un servicio que hace ya, bueno, varios meses se renombró y se llama Identity Center. ¿Sí? Single Sign-On, ¿para qué sirve? Para hacer Single Sign-On, para alinearnos a una de esas mejores prácticas en seguridad, que es mantener una sólida base de identificación, donde yo en la medida de lo posible tenga solo un directorio corporativo, solo un gestor de identidades y que todas las aplicaciones o todos los accesos a los diferentes servicios, aplicaciones y plataformas se vinculen a ese centralizado directorio de identidades. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, si yo voy a entrar dentro de la cuenta de AWS, utilizo la misma usuario y contraseña. Si voy a entrar dentro del CRM que es SaaS, utilizo las mismas credenciales. Si voy a entrar dentro de alguna otra aplicación corporativa, utilice las mismas. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo, utilice Single Sign-On y registre a los clientes, ¿cierto? Usuarios finales de la aplicación móvil como usuarios IAM. ¿Sí? Ya aquí esto no me suena para absolutamente nada. Esta es una práctica bastante insegura. Primero, es compleja. Imagínense que todos los usuarios de mi aplicación móvil yo los tendría que registrar dentro de IAM. ¿Sí? IAM es para dar permisos a esas, por ejemplo, personas de tecnología en mi equipo que van a entrar en la cuenta a configurar y hacer uso de los servicios de AWS. No son usuarios finales. ¿Sí? Y de hecho, IAM tiene un límite duro de máximo 5.000 usuarios. IAM. Entonces ya de aquí esto no va, ¿cierto? No tiene nada que ver. El siguiente me dice, utilice Single Sign-On y registre a los clientes con IAM. Oiga, ya no tengo que analizar más. Yo sé que por aquí no va. ¿Sí? No importa, por aquí no va. Aquí me quedan dos. Arturo, ¿cuál descartarías tú de estas dos que quedan? Bueno, yo creo que hay una palabra también ahí importante que habla sobre los otros proveedores. Y eso tiene mucho que ver con una funcionalidad del el servicio que claramente nos daría la clave para la respuesta correcta. Y esto es el típico aplicativo que uno descarga en su teléfono o incluso desde el computador quiere acceder a una aplicación nueva. Y lo que se busca es la facilidad de integración y se busca también entonces que yo tenga que repetir un proceso y, vamos a decirlo, tener que yo enrolar a los usuarios. Porque, por ejemplo, en la opción C dice utilizar el servicio de Directory Service como repositorio de usuario. Eso significaría que yo tengo que ocupar ese servicio que es como un Active Directory, pero gestionado por AWS y tendría que decirle a cada usuario, y nos dice miles de usuarios, primero enrolarlo, crearlo, enrolarlo y darle permiso y acceso para que luego se pudiese iniciar la sesión con Single Sign-On. Entonces, técnicamente no es descartable, pero funcionalmente es muy engorroso. Y sobre todo si quiero una aplicación que escale y yo no me preocupe si tengo un usuario
100.000 usuarios que se van a conectar a mi aplicación, que ojalá se vuelva súper popular y rentable. Entonces yo descartaría la C, perdón, porque no escala como una herramienta de autenticación o inicio de sesión que sea fácil de manejar. Y depende y posiblemente termine siendo más costosa, aun cuando no, técnicamente muy engorrosa, va a significar ocupar más servicios para algo que ya está resuelto. Ok. Vale, ahí hay algo clave que mencionó Arturo, y es que Directory Service es un directorio activo de Microsoft en la nube de AWS completamente gestionado por nosotros. Es un servicio administrado. Entonces, más allá de la nube, piensen en la lógica de esto. Si ustedes tienen una aplicación para usuarios finales, cada usuario final, ¿ustedes lo registrarían en el directorio activo de la corporación? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente nos están diciendo es, AWS Directory Service es tomar ese directorio activo y lo vamos a poner en la nube y que sea administrado por AWS. Entonces, en ese escenario, como dice Arturo, aunque pueda ser posible, pues yo creo que está bastante alejado de mejores prácticas y de una lógica consistente para negocio. Entonces, nos queda aquí, ¿quién? Nos queda nuestro amigo Cognito. ¿Eh? Entonces, hablemos un poco más de Cognito. Cognito, en términos generales, yo lo veo como, o de cierta forma, permítanme aquí hacer el símil con IAM. ¿Sí? Porque IAM maneja Identity and Access Management. ¿Quién puede ingresar dentro de mi cuenta de AWS? Entonces, primero identifica y luego que identifica y autentica, maneja el control de accesos. IAM está enfocado a quién ingresa en mi cuenta de AWS, ¿cierto? Para hacer uso de esos servicios. Cognito hace algo equivalente, pero para manejar quiénes pueden acceder a mi aplicación, sea móvil o sea web. ¿Sí? Entonces, Cognito tiene esas dos componentes. Por un lado, identificación. Y por otro lado, gestión de accesos. Bueno, Access Management. ¿Sí? Entonces, yo con Cognito, cuando estoy creando una aplicación móvil, necesito, o una aplicación web, necesito algo que me gestione los usuarios finales. ¿Sí? Ese directorio de usuarios finales de la aplicación. Cognito, dentro de una de sus funcionalidades, tiene esas capacidades de decir, oye, yo puedo ser tu gestor de usuarios, ¿sí? Que te identifica a tus usuarios finales. Pero también, si lo necesitas, yo me puedo integrar con otros servicios de identificación. Pueden ser servicios o proveedores de identificación social, lo que se llama Social Identity Providers, como Facebook, Google, Amazon, entre otros. O, si fuera del caso, una aplicación para uso interno, también me puedo loguear con protocolos como SAML versión 2. ¿Sí? Entonces, miren que con Cognito, mi cliente se quita todos los distractores de cómo voy a gestionar los usuarios. ¿Sí? Le puedo decir, o Cognito, tú te encargas de gestionarlos, o intégrate para que el usuario no tenga que poner su email, su contraseña, sino entre con la cuenta que ya tiene en Facebook. ¿Listo? Y eso me maneja el identity y autenticación. Identificación de mi usuario final y la autenticación de lo mismo. Y una vez yo ya sé quién es mi usuario final, que es Arturo, que es Emiliano, que es Virginia, ahora ese usuario, ¿qué permisos puede tener para interactuar con servicios de AWS? Por ejemplo, resulta que dentro de esta aplicación móvil tienen que, no sé, cargar la foto del electrodoméstico que está dañado. Entonces, ¿esa foto dónde la va a cargar? Por ejemplo, a un bucket de S3. Entonces, la segundo componente de Cognito me permite indicarle a ese usuario que ya identifiqué y autentiqué qué permisos tiene para usar determinados servicios en AWS. Por ejemplo, poner esa foto en este bucket de S3 particular que es para servicio técnico. ¿Ok? Entonces, esos son los dos componentes que tiene Cognito. Y si ustedes se van a la página, que como cosa rara se me abrió en la otra ventana, aquí habla de esos dos componentes, lo que se llama User Pools, para todo lo que tiene que ver la gestión de usuarios, identificación y autenticación, y Identity Pools para el manejo de permisos de esos usuarios que ya autentiqué, qué servicios podrían llegar a utilizar. ¿Listo? ¿Vamos bien, Arturo? Vamos súper bien. Y algo importante esa pregunta, para que más que la recuerden, la profundicen, hay distintos sistemas, servicios de autenticación y que están muy asociados a un caso de uso.
recomendación, vayan a los servicios, por ejemplo, Cognito, Directory Service, IAM, Identity Center, todo, y vean los casos de uso y las preguntas y respuestas que en el mismo servicio aparecen, porque ahí también se ejemplifica súper bien para que no se tenga esa confusión de cuándo ocupar uno y cuándo ocupar otro. Son súper distintos finalmente entre sí. Cubren la misma lógica de autenticación, pero para escenarios súper distintos. Muy bien. Listo. Entonces, de hecho, ahí la gran mayoría, del 73%, nos dijo que era Cognito. Súper bien. ¿Vale? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, listos, producción. Nos vamos en 3, 2, 1. Quedan 5 segundos. Muy bien, se acabó el tiempo. Entonces ahí toca, sé que fue corto tiempo, curso de lectura rápida. Muy bien, pero bueno, espero que hayan podido revisar la pregunta. ¿Qué nos van diciendo por acá? Nos van diciendo que un cliente tiene una serie de instancias de S2 a modo de host de Bastion. ¿Sí? Los hosts de Bastion prácticamente ustedes lo pueden ver como un bridge o en cierta documentación lo hablan como jumpers que se utilizan para poder gestionar de una mejor manera los accesos remotos. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que es yo para conectarme a una instancia por ejemplo, en producción, no me voy a conectar de forma remota directamente a esa instancia, sino que lo hago a través de un Bastion host y en el Bastion host me permite concentrar todo eso, todas esas peticiones de acceso remoto, poder aplicar determinadas políticas, nuevamente buscando asegurar de una mejor manera mi infraestructura y ahí del Bastion host sí salto a conectarme con la instancia que quiero monitorear. Entonces, me dicen que tenemos una serie de instancias que tienen este rol de Bastion. Durante el día de hoy, el equipo de seguridad informática ha detectado una dirección IP que está intentando acceder a dichas instancias de forma indebida, al tiempo que las instancias están sobrecargadas por tales actividades. Por lo que el equipo de seguridad informática está solicitando bloquear dicha dirección IP para que no pueda tener acceso a las instancias de C2 y de esa forma disminuir la carga que está teniendo debido a este tipo de solicitud. Entonces, si se dan cuenta, no solo quieren acceder, sino que lo están haciendo tan repetitivamente que están de cierta forma haciendo un ataque de negación de servicio. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces vienen diferentes formas y ahí entra el que yo empiece a jugar con mi primera línea de defensa. Segmentación de mi VPC y la utilización de grupos de seguridad y de NACOS. Y es importante que ustedes entiendan de una forma muy adecuada cuáles son las diferencias entre los NACOS o ¿cómo es? Listas de control de acceso de red en español y los grupos de seguridad. ¿Ok? Entonces, aquí que nos están diciendo, por un lado nos dicen cambiar la configuración del security group asignado a las instancias y definir un inbound rule para bloquear la IP reportada. Ya no tengo que leer más. Ya sé que esta no va. ¿Por qué? Porque dentro de los security groups yo no puedo crear reglas de bloqueo, de denegación. ¿Sí? Acuérdense que los security groups bloquean todo el tráfico entrante. Y lo que yo configuro son qué reglas, ¿sí? O voy a configurar reglas para indicar qué tipo de tráfico quiero que permita, ¿sí? Quiero que deje pasar. ¿Sí? El resto lo bloquea, por defecto bloquea todo. Entonces yo tengo que entrarles a decir, venga,
qué tipo de tráfico sí quiero que pase. ¿Sí? Entonces, es una de esas particularidades de los security groups, entre otros. ¿Sí? Entonces, adicionalmente, cambiar la configuración del NACL, lista de control de acceso de red, pero entonces ya esta sé que no la tengo que seguir analizando. ¿Sí? Entonces, miren que esto también lo tienen que ir haciendo en el examen. Si ya ven que hasta aquí, ya no sigo perdiendo tiempo leyendo el resto de esa pregunta, es un distractor. Para la siguiente, cambiar la configuración del security group asignado a las instancias colocando un inbound role que bloquee. Ya, listo, sale, no va. Siguiente, cambiar la configuración del NACL de la subred en donde están desplegadas esas instancias y colocar un inbound role para bloquear la dirección IP reportada por el equipo de seguridad. Ah, este ya me suena, ¿sí? Porque ahí vienen de las diferencias entre security groups y NACLs. Los NACLs sí tienen reglas para tanto permitir tráfico como para denegar tráfico. Y el orden en el cual yo configuro las reglas es importante en los NACLs, en los listas de control de acceso de red. En los security groups no. ¿Sí? Entonces, aquí, este ya me suena, de entrar a un NACL, ¿cierto? Que acuérdense que un NACL lo pueden visualizar ustedes como un firewall virtual que controla el tráfico que entra y sale de sus redes. Entonces, tienen que entender bien qué es un security group, qué es un NACL y qué tipo de objetos, servicios protegen. ¿Sí? NACL se encarga de proteger o de controlar el tráfico a nivel de sus redes. Los security groups se encargan, ¿cierto?, de proteger el tráfico que entra y sale de servicios que he desplegado dentro de mi VPC. Usualmente son instancias del C2, pero también pueden proteger nuestros balanceadores de carga u otros servicios como tal que estén desplegados dentro de la VPC. ¿Sí? Entonces aquí me dice que utilice los NACLs. Y la última me dice que puedo entrar en las instancias de S2 vía SSH y habilitar el firewall dentro del sistema operativo y colocar una regla para que bloquee esa dirección IP. Miren aquí lo importante. Sí, la D es una solución posible. Ahora, ¿es la mejor solución? No, ¿cierto? Porque esto utiliza o es muchísimo más fácil de administrar y gestionar. Por el otro lado, tendría yo que entrar, si tengo 5 servidores o instancias de Bastion, tendría que entrar en cada una de ellas, entrar al firewall, por ejemplo, si fuera Linux, a las IP tables, a bloquearlo y hacerlo 5 veces. ¿Eh? Mientras que si lo hago a nivel del NACL, solo lo tengo que hacer una vez. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Listo? En un segundo me voy aquí a mi consola. ¿Sí? Vamos a ver si me funciona. ¿Listo? Resulta que yo por acá tengo una, ¿cómo se llama? Tengo una instancia dentro de mi consola. Es una instancia en Linux que voy a entrar a revisar. Denme un segundo porque de hecho tengo que ir a ver qué IP tiene. Entonces, por aquí están las instancias. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Aquí tengo la instancia que cargue rápido. Ups, chunk. ¿Qué IP tiene? Tiene esta de acá. Y me voy a conectar vía SSH, ¿cierto? Entonces me voy a conectar vía SSH. Open. Y si se dan cuenta, me conecté sin problema. Ahora me voy a ir a los NACLs, ¿sí? A las listas de control de acceso de red. Entonces me voy a mis NACLs que deben estar por acá. Voy a visualizar cuál es el NACL que está asociado a la subred donde está desplegado esa instancia. De hecho, es esta de acá, que está para HTTP, HTTPS. Puedo ir a las reglas de entrada, ¿cierto? A las reglas que controlan el tráfico que permito que entre en esa subred. Y de hecho, miren que aquí está ordenada 100, 101, 110, 200. Un aspecto importante de los NACLs, decíamos, es que analiza las diferentes reglas de forma secuencial. ¿Sí? Entonces, empieza por la de menor valor y de ahí va corriendo las reglas hasta que haga un match. Cuando haga un match, ahí detiene su análisis. Y dice, ah, ya tengo una regla que me permite o me bloquea el tráfico, ya no tengo que analizar las demás. ¿Sí? Entonces, en este caso, de hecho, la voy a editar.
voy a ver, vengan aquí. What is my IP? ¿Cuál es mi IP? Ok, esa está de acá. Y me voy a ir a bloquearla. ¿Cierto? Esta fue la que dio el grupo de seguridad. Y ahora voy a decir que esta es la regla 20. Le digo guardar. ¿Cierto? Entonces desde aquí ya las podría ver. Miren que aquí me la organizó. Y ahora estoy diciendo que el puerto 22 a nivel de TCP está bloqueado para esta IP. ¿Sí? Entonces si yo me voy aquí, intento ya hacer algo, miren que ya no me permite tráfico. De hecho, para que me crean, voy a cerrar. Voy a volver a abrir a mi amigo Putty en este caso que estoy utilizando. Chunk, chunk. Ah, pero no le digo. Ya había borrado esta IP. Chuc. Le digo conectar y ahora se queda pensando. ¿Por qué? Porque ya lo bloqueé. Entonces miren que, oiga, esto es instantáneo. La bloqueé, adiós. Ya no va a permitir el tráfico. Y ya ese tráfico, de hecho, no va a llegar a mi instancia a sobrecargarla, porque si lo hubiera hecho a nivel del firewall, que es nativo del sistema operativo, yo estaría permitiendo todo ese tráfico espurio que llegara a mi instancia y que los recursos de la instancia fueran utilizados para poderlo bloquear. Mientras que si lo hago a nivel del NACL, me estoy asegurando de que ese tráfico no llegue. ¿Listo? ¿Cómo te parece, Arturo? ¿Bien? Sí, y una cosa interesante, el tema de que los cambios sean automáticos. No hay que reiniciar un servicio, esperar 15 minutos. Se cambia y funciona. Exactamente. Entonces ahí la respuesta es la C. ¿Cómo? Aquí hubo bastantes respuestas por las diferentes opciones. Entonces, un aspecto, nuevamente, es crítico que ustedes entiendan qué es un security group, qué es un NACL, cuáles son las características de cada uno de ellos, dónde aplican, y otro aspecto que es importante que sepan, cómo funciona el security group por defecto y cómo funciona el NACL por defecto. ¿Ok? Porque usualmente salen una que otra pregunta indicando no solo de para qué sirven, sino cómo funciona el que viene por defecto o el que se crea por defecto. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta en 3, 2, 1 y nos fuimos. Ok, creo que ya terminó, si no estoy mal. Sí, ya estamos listos. Listo, entonces vamos a revisar esta pregunta. Un cliente ha venido incrementando su infraestructura en AWS con el paso de los años. Actualmente cuenta con más de 120 instancias de S2 y 18 buckets de S3. Para evaluar las vulnerabilidades de sus instancias de S2, el cliente tenía establecido un proceso manual en donde evaluaba las vulnerabilidades de seguridad en las instancias. Actualmente, teniendo en cuenta que ya son 120 instancias, esta labor lleva una gran cantidad de tiempo, por lo que le está solicitando a un Solution Architect de AWS. ¿Qué mecanismos puede utilizar
para hacer todas estas análisis de una forma automatizada y de esa forma entender de una mejor manera las vulnerabilidades a nivel de las instancias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los diferentes servicios me permite a mí hacer eso? En un segundo que por alguna razón se me perdió las respuestas que están dando ustedes. No sé qué pasó aquí ahora, pero se me perdieron ahora las diferentes respuestas. Ahora sí, ya las estoy viendo acá. Muy bien. Entonces, vemos acá. Tenemos por un lado Macy. Ya habíamos hablado hace un rato de Macy. Ah, bueno, y un aspecto importante acá. Nuevamente distractores, ¿cierto? Oiga, aquí hablan de buckets, pero están enfocados en cómo, en este momento lo que les está importando es cómo puedo hacer un análisis de las vulnerabilidades a nivel de mis instancias de C2. Entonces, lo de los buckets, un distractor. Entonces, Macy está enfocado a S3, a revisar los buckets, información sensible, no me sirve. ¿Listo? Arturo, ¿cuál otro de esos tres descartarías tú? Vimos War Duty hace poco y yo diría que para lo que nos están pidiendo, que es poder realizar instancias de cómputo, no había ninguna funcionalidad. Parecía S3, contenedores, RDS, malware en EBS, pero no vi nada que dijera S2. Así que descartaría War Duty por esa razón. Ok, ¿listo? Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos quedan dos, Inspector y Security Hub. ¿Ok? Entonces desde ahí, la idea es que, ¿qué pasa? Security Hub es un servicio que nos permite centralizar, ¿sí? Los diferentes hallazgos que los otros servicios de seguridad están encontrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy el responsable de seguridad o de monitorear cómo está mi infraestructura, cómo están mis diferentes cargas de trabajo, cómo está mi cuenta en AWS, pues yo tengo varios servicios que me pueden apoyar en esa labor. Pero si yo quiero entender qué está pasando en este momento en tiempo real, pues tendría que irme servicio por servicio para ver, venga, qué hallazgos hay, qué eventos hay. Security Hub me permite consolidar todas esas visiones para tenerlas de forma centralizada y que yo en tiempo real pueda entender, venga, cuál es mi postura en seguridad. ¿Eh? Entonces, pues no hace match con lo que me están pidiendo, porque aquí me están pidiendo es, oiga, necesito hacer análisis de vulnerabilidad a nivel de las instancias de S2. Y ese es uno de las funcionalidades de mi amigo Inspector. ¿Ok? Inspector es un servicio, ¿se acuerdan como decíamos Guard Duty, detección inteligente de amenazas? Inspector es evaluaciones automáticas de vulnerabilidades. ¿Sí? Si ven una frase que describe el servicio, esa es la Inspector. Análisis automatizado y continuo de vulnerabilidades. Entonces, Inspector trabaja, o digamos que en su cabeza, por decirlo de cierta forma, tiene las diferentes librerías de CVEs, lo que se llaman Common Vulnerabilities and Exposures. Entonces, está integrado con las diferentes librerías de Common Vulnerabilities and Exposures. Adicionalmente, también está integrado con las mejores prácticas a nivel de AWS y con lo que se llama Code Guru. ¿Por qué? Porque con este contexto, con esta información, Amazon Inspector se puede ir a analizar, venga, ¿qué vulnerabilidades hay en las instancias de S2? ¿Qué vulnerabilidades hay en las imágenes de contenedores que hay en SR? ¿O qué vulnerabilidades hay a nivel del código que está implementando a nivel de funciones en Lambda? ¿Sí? Inspector puede validar esos tres aspectos, instancias de S2, imágenes de contenedores en SR y funciones que he desplegado en Lambda. Y de ahí la idea es que puede analizar esas vulnerabilidades y me las reporta. Y me da recomendaciones, ¿sí? Para que yo las pueda corregir. Entonces, veamos aquí un pequeño ejemplo, como cosa rara se abre donde no debería. Y este es Inspector. ¿Sí? Entonces, mire que aquí me está diciendo, oiga, vulnerabilidad por instancias, por imágenes, por repositorio de contenedores o por Lambda. Entonces aquí me dice, ah, miren, por aquí hay vulnerabilidades en instancias o hay vulnerabilidades en Lambda. Entonces, si quiero ir a ver, por ejemplo, a nivel de instancias, ¿sí? Entonces me dice cuál es el recurso que está siendo afectado. Y miren que me va categorizando los hallazgos. Desde aquí puedo ir a ver, digamos, qué aspectos hay y
Veamos uno de estos, digamos el primero. Y miren que aquí me va dando diferente información. ¿Qué tipo de severidad, qué tipo de impacto? Este es alto. ¿Sí? ¿Cuándo fue descubierto? ¿A qué hace referencia? Y miren, proceso de remediación. ¿Qué debería hacer? Ah, es que no lo he actualizado. ¿Sí? Entonces, me puede indicar eso, me dice, venga, ¿cuál CVE o cuál fue la vulnerabilidad y dónde está definida? Entonces, aquí me va a mandar un link a la librería. Ah, ¿este no era? Este. Aquí a Mitre, donde es el que reportó, ¿sí? Esas diferentes librerías. Esta es una de ellas en donde me está reportando toda la información asociada a esa vulnerabilidad. ¿Sí? Y decíamos, me da los procesos de mitigación. De igual manera, miren que aquí me muestra la criticidad. La criticidad a nivel de lo que se ha desplegado o lo que entiende el que detectó esa vulnerabilidad y el impacto que podría tener, digamos, ya dentro de un análisis en AWS, es decir, una calificación a nivel interna de inspector, cuál es el posible impacto. En este caso son equivalentes, pero hay casos donde no, donde puede ser que por fuera tenga un mayor impacto que en AWS porque se ha mitigado con los diferentes procesos de protección, con la protección en múltiples capas, entonces puede tener una menor incidencia en los recursos una vez están desplegados en AWS. ¿Sabe? Entonces, ese es mi amigo inspector y acuérdense, evaluación automatizada y continua de vulnerabilidades. Entonces, aquí la respuesta era la C y ya con eso, a que no adivinen, se acaban las preguntas fáciles. Ahora sí vienen las preguntas difíciles y por eso le voy a dar paso a Arturo. ¿Listo, Arturo? Sí, por aquí estoy. Déjame tomar control de la sesión. Y ahí sí me pueden confirmar si están viendo todo ok. Debería estar apareciendo en pantalla la pregunta o el escenario 5. Ok, veamos si está bien todo. Ahí me confirman. Sí, todo bien. Súper. Entonces, voy a dejar la primera pregunta o la pregunta siguen en realidad en pantalla. Y para que la habiliten también en Slido. Ok, entonces ya se cumplió el tiempo. ¿Me pueden confirmar si escuchan bien? Porque me estaban mencionando que se escuchaba un poquito bajo. No sé si está escuchando bien ahora. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, escenario 5. Una empresa tiene una infraestructura desplegada en AWS compuesta por distintos servicios tales como instancias de S2 y buckets de S3, entre otros. Hace una semana la empresa contrató a un nuevo gerente de seguridad informática y luego de ver la infraestructura desplegada en AWS le está solicitando a un arquitecto de soluciones de AWS una solución para poder visualizar de forma centralizada el estatus de dicha infraestructura en base a las mejores prácticas de seguridad. Aquí la clave entonces que nos están planteando en la pregunta es algo que nos permita ver todo y centralice esa información. Entonces, vámonos por aquí a marcar esas palabras que son importantes, centralizada y visualizar. Hay varias herramientas de visualización de información, pero aquí lo importante es ver con qué servicio yo podría tomar
lo que otros servicios hemos visto durante la sesión, van generando, van analizando, van encontrando y los puedo unificar en un solo lugar. Entonces, yo descartaría rápidamente la opción A porque es implementar AWS Config y generar un dashboard en QuickSight. Efectivamente, yo podría hacer seguimiento, por ejemplo, de cambios con Config y podría hacer un panel bastante bueno con QuickSight. Pero estoy haciendo algo principalmente manual y me estoy restringiendo a Config que no va a encontrar hallazgos de seguridad. Por ejemplo, no va a mostrar toda la información que a lo mejor si trajera datos de WarDuty, por ejemplo, o de CloudTrail, ¿cierto? Entonces, no es una herramienta para tener visibilidad del entorno de seguridad que se está conformando. Luego aparece en la opción B, C y D, WarDuty, Inspector, Inspector repetido. Entonces, a lo mejor por ahí podría estar la solución. Ahora, ¿será WarDuty la solución? WarDuty nos va a dar hallazgos de lo que va encontrando leyendo ciertos logs, que fue una pregunta que vimos anteriormente con Julián. Pero WarDuty, de nuevo, está limitado a ciertas cosas. Y aquí me están preguntando una visión general. Entonces, aquí en la opción B y la opción C nos dice habilitar WarDuty y Security Hub. En el otro caso dice habilitar Inspector y WarDuty. Y luego dice habilitar Inspector y WarDuty. Ok, Inspector lo que va a hacer principalmente es entregarnos datos sobre la configuración y las buenas prácticas y, por ejemplo, anomalías que puede tener una instancia de cómputo. Entonces, nos va a ayudar para las instancias, sí, podría ser bastante útil. Y WarDuty nos podría estar mostrando datos sobre lo que tengan los paquetes de C3. En ese punto, podríamos decir que está bien ocupar Inspector y ocupar, por ejemplo, WarDuty. Entonces, en este caso, estas dos opciones tienen la primera parte, vamos a decir, correctas. Pero dice utilizar luego Inspector como interfaz de visualización, es decir, está repitiendo el mismo servicio, y aquí dice utilizar WarDuty como interfaz de visualización, ocupar de nuevo el mismo servicio. Y no es posiblemente la mejor interfaz de visualización, ni Inspector ni WarDuty para centralizar todo. Ahora, en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, tomar logs que me den un contexto de los hallazgos, que es la palabra en español para findings, de WarDuty, y los quisiera visualizar en un lugar centralizado, que inclusive podría traerme información de AWS Config, de Inspector, de varias otras herramientas de seguridad, ese servicio sería efectivamente lo que puedo hacer con Security Hub. De hecho, el nombre ahí nos ayuda un poquito y va a ser nuestro hub de seguridad donde puedo ver todo lo que está sucediendo. Obviamente lo activo y empiezo a ver, obviamente, esta información. Entonces, solamente para confirmar que no me haya equivocado, ahí está la opción de Security Hub, que sería la opción B, creo que era. Sí, la opción B. ¿Okay? Y aquí fíjense, Security Hub nos puede traer información de WarDuty, de Config, de Inspector, Firewall Manager, System Manager, de muchas partes. Y eso nos va a permitir no solamente ver lo que está sucediendo, sino que también automatizar ciertos chequeos. Aquí yo tengo la consola Security Hub habilitada. Esto es importante porque se activa. Esto yo lo tengo andando hace bastante tiempo, entonces obviamente es información prepoblada, semi-ficticia, donde al ingresar a Security Hub nos va a decir, no está activo, lo quiere activar, sí, y empieza obviamente a tomar datos. De los servicios que podemos recibir información tienen que también estar activos. Si yo no tengo, por ejemplo, configurado efectivamente y bien Config, WarDuty, Inspector y los demás que mencionaba, esto me va a mostrar ciertas cosas, pero no todo. Entonces es importante que vean todas las conexiones que Security Hub puede realizar, activarlas y obviamente centralizar la información acá. Entonces yo puedo ver los, por ejemplo, los assets, es decir, los recursos que tienen más findings. Y aquí vamos a encontrar la cuenta como un asset, vamos a encontrar balanceador de carga, instancias de cómputo. Y aquí yo puedo hacer, por ejemplo, chequeos automatizados contra algunos programas de cumplimiento. Por ejemplo, el PSI DCS Level 3, yo puedo pinchar aquí, por ejemplo, y me va a decir cuáles son las cosas que estoy cumpliendo y las que no estoy cumpliendo. Y esto es súper sencillo porque son reglas que ya están establecidas que se comparan contra los logs que yo tengo y va diciendo sí, no, sí, no. Y nos va mostrando qué funcionó y qué no funcionó. Y si algo no estoy pasando, simplemente pincho y voy a poder ver el componente afectado, en este caso pinché el componente. Voy a volver acá atrás. Aquí me aparece cuál es el ID de lo que se está revisando
Y en este caso nos dice que los grupos de seguridad no deberían tener, por ejemplo, una regla de ingreso que permita todo, que debería ser obviamente algo más específico en el puerto 22. De hecho, este está a propósito, no es una muy buena práctica, de hecho es terrible, pero aquí está a propósito para que ustedes puedan ver. Entonces, todas esas configuraciones que pueden estar, vamos a decir, ocultas, que las cosas funcionan, pero a nivel de seguridad no es lo ideal, Security Hub nos va a dar una mano para que eso obviamente sea visible y en el caso de esta pregunta el gerente pueda decir, ok, dame un estado del arte de cómo está la configuración y compararla con algunos estándares. Así que la respuesta correcta para el escenario 5 es la opción B. ¿Y cómo les fue? 48%, así que bastante bien. Súper. Aquí, y hay un comentario adicional, esta pregunta tiende también a agregar esta confusión de colocar servicios similares en distintos órdenes. Esas preguntas en el examen yo les recomiendo que las marquen, salvo que estén súper seguros de respuesta porque consumen tiempo. Entonces mejor las marco, avanzo rápido con las preguntas que son menos, vamos a decir, enredadas y después vuelvo y la trato de resolver sin el apremio del tiempo. ¿Ok? Así que vamos con el escenario número 6. Va a aparecer ahora en pantalla y se va a activar en el slide. Ok, terminó el tiempo de la pregunta 6. Vamos revisando el escenario. Una aplicación en una instancia de Amazon S2 en la VPCA necesita conectarse con AWS KMS para el cifrado de datos. Este tráfico debe fluir preferentemente a través de la red de AWS. El acceso a las claves de AWS KMS debe controlarse otorgando permisos solo a entidades específicas y garantizando que se sigue la práctica de seguridad con menos privilegios. ¿Qué diseño se puede proponer? Bueno, acá hay una cosa interesante. Cuando yo creo, por ejemplo, recursos en una región, hay ciertos recursos que viven dentro de una VPC. Instancias de cómputo de S2, por ejemplo, RDS y algún otro servicio. Pero hay otros muchos que viven dentro de la región, pero no dentro de una VPC. CloudWatch, KMS, por mencionar algunos. Entonces aquí lo que estamos buscando y como requisito principal es que nos dicen que el tráfico debe fluir preferentemente a través de la red de Amazon Web Service y que no salga, por ejemplo, en este caso de, por ejemplo, S2 ir a KMS. Si yo no tengo la configuración, vamos a decir, ideal, saldría, por ejemplo, esta instancia, si fuese, por ejemplo, una instancia en una subnet privada, por el NAT Gateway a buscar el servicio de KMS, iría hacia internet y volvería y entraría de vuelta. Entonces, no es la idea, nos están pidiendo que la conexión sea solamente por la red privada. ¿Cómo puedo hacer eso? Nos dice que a través de un proxy, implemento un proxy para acceder a KMS por internet. Creo un grupo de seguridad, controlo así, bueno. Esa opción yo la descartaría porque siempre hay que buscar una respuesta que hable de servicios que yo puedo utilizar e idealmente sean gestionados. Crear un servidor proxy significa, en este caso en particular, que yo voy a tomar una instancia, voy a instalar algún software y voy a encargarme de hacer eso yo manualmente. Entonces, todo lo que es manual, posiblemente una respuesta lo vamos a descartar. Por ese indicio, yo la opción A la estaría descartando. Aquí ya nos muestra la opción de desplegar un NAT Gateway a la VPCA para acceder a KMS y crear una ACL de red que permite la comunicación de KMS solo desde la dirección IP de la instancia.
aquí de nuevo, los conocimientos sobre networking son esenciales y si yo configuro, y aquí no nos dice en ningún momento que, por ejemplo, la instancia está dentro de una subnet pública o privada, como para decir, ¿sabes qué? Es necesario ocupar una gateway. Entonces, nos está a lo mejor condicionando un poco la respuesta a que vamos a ocupar una gateway para esa instancia que está en una subnet privada. No está en la pregunta. Entonces, posiblemente nos está dando un contexto fuera del contexto del escenario. Entonces, yo lo descartaría por acá. Pero el problema, y aquí Julián me va a ayudar, las respuestas que tengo son casi idénticas. De hecho, hay, si se fijaron bien y la alcanzaron a leer, hay dos pequeñas diferencias. Aquí dice que el source, perdón, el key policy va a tener este tipo de parámetro y acá abajo el mismo parámetro, pero tiene una letra extra. ¿Se fijaron en eso? El resto de la pregunta es casi idéntica, salvo que aquí dice que coincide con la VPCA y aquí dice que, y que el identificador coincide con el VPC endpoint. Entonces, Julián, ¿algún tip para tratar de descartar uno? Antes de a lo mejor meternos en el detalle de que es un VPC endpoint, que es por ejemplo un source VPC o un source VPC-E. Arturo, habíamos quedado que las preguntas difíciles eran tuyas. Bueno, no, mentira. Pero puede ocupar tío, No, sí, miren, ahí una de las cosas que me está diciendo es, quiero tener el mayor nivel de control, ¿sí? Y hay dos posibles formas, aquí cada pregunta me dice, o puedo indicar de que con la opción C, permita el tráfico de todo lo que venga de la VPCA. Si se dan cuenta, esa respuesta C está diciendo, puedo controlar o puedo decirte que voy a dejar que pase desde que venga de la VPCA o que venga desde el segmento de red A. ¿Sí? No me está permitiendo tener un control granular de quién dentro de ese segmento puede pasar. Mientras que la opción D sí me está diciendo que puedo tener más un nivel de granularidad, un nivel de control más alto, porque me está diciendo, ya no voy a dejar pasar todo lo que venga si su origen es la VPCA, sino que voy a permitir que pase todo lo que venga a través de un endpoint en particular. Entonces, desde esa aproximación, yo me iría por la D. Ok. ¿Cómo respondieron ustedes? B y C, 36% están empatados. Y la D, 23%, es decir, no fue la más baja, pero no fue de las preferencias más altas. Ahora, veamos un poco qué significa esto de los VPC endpoints. Hay una cosa bien interesante de que yo puedo, en vez de salir hacia internet a buscar ciertos servicios, uno de ellos, por ejemplo, KMS, y este es el diagrama que refleja eso. Si yo tengo una instancia que está, por ejemplo, en una subnet privada, algo que no está en el escenario, pero aquí nuevamente un conocimiento general, así como Julián nos decía, recuerden, cuando yo creo algo por defecto, el estándar tiene una configuración. Cuando yo tengo esta misma red estándar, VPC, subnet pública y privada, por defecto yo no tengo, por ejemplo, en la subnet privada salida a internet. Estoy asumiendo que tengo una gateway y con eso salgo hacia internet y podría llegar a KMS. Eso que está ahí es válido, pero el escenario nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que vaya por internet, quiero que sea más seguro. Entonces lo que hago es, ok, tengo que cambiar el diagrama y en este caso lo que voy a hacer es un VPC endpoint, para que la instancia en su tabla de enrutamiento diga, en vez de ocupar una gateway, voy a ocupar un endpoint que va a decir, por aquí hay un atajo y en vez de salir de internet, ocupo la red de Amazon Web Service. Los VPC endpoint son súper útiles y hay para S3, para KMS, y hay VPC endpoint que son de interfaz y otros que son como de servicio. Y cuando hablamos, por ejemplo, los de interfaz y los de servicio van a encontrar otras cosas y ahí aparece, que no tiene mucha relación esta pregunta, pero para que lo revisen, el tema de Private Link. Búsquenlo por ahí, alguien deja una preguntita y ahí Emiliano o Virginia nos pueden dejar un poquito más de contexto sobre Private Link, que es un servicio que tiene relación con esto. Ahora, hasta ahí bien, pero si volvemos un poco acá, fíjense también la diferencia entre el Source VPC o el Source VPC-E. El Source VPC nos estaría dando un permiso para la VPC completa, pero el VPC-E es el endpoint. Entonces aquí está la regla de ejemplo, donde aparece la opción de restringir el recurso si es que no es igual. Aquí también, para que conozcan, está el efecto de denegar, pero nos dice que es para todo recurso y solamente no va a aplicar cuando la VPC endpoint sea este. Es decir, cualquier cosa que no coincida con esa regla va a estar siendo bloqueado. Y ahí estamos cumpliendo con
el escenario que se está planteando. Esta pregunta sí, es más compleja, pero es para que obviamente conozcan los VPC endpoints, vean ahí, le echen un vistazo a una política. Yo no recuerdo ahí, si quieren dejen una pregunta y hacemos ahí un poquito de revisión posterior, pero en el examen no necesariamente habrá una pregunta con una política que tienen que analizar, pero es práctico que ustedes sepan las secciones de una política, cómo funcionan, los condicionales que pueden colocar, no es para nada complejo, ¿ok? Entonces, escenario 6, respuesta D. Esta no fue tan bien respondida en general, así que para que lo puedan revisar con más atención, ¿ok? Pero ojo, no era de las fáciles, así que igualmente estuvieron un 23% de forma correcta, ¿ok? Vámonos con el escenario 7, que va a aparecer ahora en pantalla y se va a activar en slide. Ok, se está acabando el tiempo y se acabó. Escenario 7, una aplicación está alojada en una instancia de S2 con varios volúmenes EBS y utiliza Amazon Neptune como base de datos. Para mejorar la seguridad de los datos, se cifraron todos los volúmenes de EBS adjuntos a la instancia para proteger los datos confidenciales almacenados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de los volúmenes cifrados de Amazon EBS? Hay que marcar dos opciones. Bueno, aquí, como hemos visto en algunas preguntas, hay cosas que pueden ser simplemente relleno. Esto no se preocupen, no tiene nada que ver, no aplica en nada de las respuestas. Ahora, lo importante, como recordatorio, cuando hay preguntas con dos o más respuestas que hay que marcar, es todo o nada. Si me piden dos y marco una, respuesta mala. Si marco dos, una está buena y una está mala, está malo. Tienen que ser 2 de 2, 3 de 3, según lo que nos vaya pidiendo. Entonces, las instantáneas o snapshot no son automáticamente encriptados. Ok, esto está preguntando en base al escenario que tengo planteado arriba. Y aquí me dicen que yo ya cifré los volúmenes. Entonces, en el caso de que yo tenga un volumen cifrado, los respaldos se cifran. ¿Ok? Automáticamente, cuando ya está el volumen cifrado, sus respaldos son cifrados. Puedo cambiar configuraciones para que, por ejemplo, se ocupe una llave distinta en el respaldo. Y eso significa que en vez de ser respaldos incrementales, van a ser respaldos full cada respaldo que se haga. Es un tema adicional. Pero los respaldos que se hacen, los snapshots o instantáneas de los volúmenes, se encriptan automáticamente cuando el volumen de origen está encriptado. Entonces, esta opción la podemos descartar. Solamente la data en el volumen encriptada, y no sé, está mal escrita la respuesta, no se cifra la data en tránsito entre el volumen y la instancia. Ok, los datos al momento de que yo los voy a cifrar y la información nuevamente que viaja de BS al momento de cifrado está cifrada. Entonces, eso tampoco no aplica. Y la opción C, lo que le estaba explicando, es lo opuesto a la opción A. Siempre cuando hay estas opciones como de respuestas similares, generalmente hay una que es como el lado positivo y el otro lado contrario de esa misma pregunta. Entonces, ahí tenemos, en teoría, una de las respuestas correctas. Vamos a revisar. Luego, de ahí, Julián, entre la D y la E, ¿alguna que quieras descartar? ¿Algo que notes que podríamos utilizar? Arturo, tenemos un inconveniente con Julián. Creo que se tiene un problema con su luz, su electricidad. Entonces yo creo que mientras responda, aquí vemos.
Ok, no hay problema. Entonces, yo creo que puedes seguir y Voy a ahorita en seguir. lo que se conecte y tenga conectividad, pues ya vemos. Ningún problema. Entonces, voy a descartar la información aquí. Bueno, la opción B que solamente los datos del volumen encriptado no se cifran. Y aquí dice la data en tránsito entre el volumen EBS y la instancia está cifrada. Esas son parecidas. Entonces, yo creo que por ahí podría estar la respuesta que estamos buscando. Luego dice, los volúmenes creados a partir de instantáneas cifradas con EBS no son encriptados. Entonces, aquí también hay una diferencia. Ahora, avancemos un poquito. Cuando encripto un volumen, debe ser que no está encriptado. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con respaldos y el origen no está encriptado, yo puedo hacer obviamente que el respaldo sí esté encriptado. Pero cuando el origen está encriptado, mis respaldos siempre van a estar encriptados. Eso es súper útil y necesario porque no tiene mucha lógica que yo tenga, por ejemplo, un volumen encriptado y mis respaldos no estén encriptados porque no estaría protegiendo la información. Entonces eso es súper, súper importante. Ahora, lo otro, cuando yo tengo, por ejemplo, un respaldo que está encriptado y hago obviamente la acción de crear un volumen en base a ese respaldo, el nuevo volumen también está encriptado. Yo puedo cambiar las llaves, por ejemplo, cuando creo un volumen en base a algo que está encriptado, puedo ocupar otra llave. O cuando creo, por ejemplo, un respaldo de un volumen encriptado, puedo ocupar la misma llave o puedo ocupar otra llave, que son algunas otras configuraciones como extras en general. ¿Ok? Aquí lo importante es la parte de encriptación, de cifrado. Y hay un workshop buenísimo que creo que aparece aquí el código QR o en el resumen de enlace, así que ahí lo van a poder revisar con más detalle. ¿Ok? Bueno, ahí aparece el tema de los cambios de la encriptación y las llaves como van bajando. Entonces las opciones correctas son la C y la E. Los respaldos que se hacen están automáticamente encriptados. En este escenario, ojo, si el volumen no está encriptado desde el origen, sus respaldos no van a estar encriptados. Pero como aquí nos dijeron que se cifró todos los volúmenes, entonces esta sí va a ser correcta. Y la E, la data en tránsito entre los volúmenes y la instancia está cifrada. Como los volúmenes están cifrados, efectivamente la comunicación también está cifrada. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Bueno, la opción C, que una de las correctas, 61, y la opción E también 61. Bastante, bastante bien, así que vamos bien por el tema de encriptación. Bueno, y vamos con... Volví por acá, ya me recuperé. Bien, Julián, ya nos estábamos preocupando. ¿Un tema eléctrico no tiene alta disponibilidad? No, no ¿Se soy como falla? AWS, no soy como AWS, me acabo de dar cuenta. Ok, vamos a tener entonces que hacer una corrección ahí. ¿No hubiese servido ese fallo a lo mejor en la semana de arquitectura resiliente, que fue la primera? Vamos a hacer un ejercicio con eso. Súper, entonces vamos con el escenario 8. Ahí te voy a pedir tu ayuda, Julián, a ver si es una de las difíciles, pero creo que ya pasamos lo peor de las preguntas. Entonces, el escenario 8 va a aparecer ahora en pantalla y se les va a activar en ese slide. Ok, veamos entonces esta última pregunta, este último escenario. Una empresa cuenta con una gran cantidad de reportes y documentos, tales como hojas de cálculo, PDF y archivos de texto. En este momento están planificando realizar sus primeros pasos para migrar su infraestructura hacia Amazon Web Service. Durante las etapas de análisis y diseño, el gerente de seguridad de la información manifestó que se requiere identificar cuáles documentos contienen datos sensibles. Dado que son miles de archivos, la validación manual no es una opción. Y de hecho, en casi todo escenario de una pregunta, nada manual va a ser una opción correcta en lo general. No quiero descartar nada, pero lo manual deberíamos evitarlo.
¿Cuál de las siguientes alternativas recomendaría como arquitecto de soluciones? Subir la información a instancia S2 y utilizar Amazon Inspector para escanear la data. Bueno, hemos visto Inspector un par de veces en la sesión y Julián nos explicó un poco para qué sirve. Lo hemos visto esta semana también cuando estuvimos en las sesiones de Security Best Practice y Inspector lo que hace es analizar el contenido de lo que hay en un S2, pero a nivel de aplicación. Parches pendientes, configuraciones, entonces no va a analizar el contenido de los archivos y poder clasificarlos. No es su funcionalidad. Entonces la opción A yo la descartaría por eso. Ahora nos quedan tres opciones donde aquí se hay un poco más de lógica, porque si tengo objetos, el lugar ideal es S3 para almacenar. Entonces, aquí nos dice la opción B, C y D que subamos a S3 la información. Ok, todo esto está bien, lo que está hacia la izquierda. Pero aquí está la diferencia, ocupar Inspector, WarDuty o Macie. Inspector ya sabemos lo que hace, entonces Inspector nos va a analizar contenido de lo que hay en un bucket de S3, es decir, sobre los objetos. WarDuty va a poder analizar lo que tengo en S3, tampoco. Lo que va a analizar en realidad es los accesos, los logs de accesos, para, como decía Julián, si es que un usuario, por ejemplo, está colocando muchos archivos o eliminando muchos archivos, ahí va a levantar una alerta que se puede obviamente trabajar. El servicio que aquí va a hacer la magia se llama Amazon Macie. Y algo interesante es unos 3 años aproximadamente se lanzó la versión 2, que es mucho más potente y más específica para analizar justamente el contenido de esos objetos y poder clasificarlos. Dentro de la seguridad, una forma de agregar seguridad sobre la protección en la data es poder clasificar la información. Porque si dice que un dato es público o es privado o es confidencial, lo trato, su tratamiento es distinto. Entonces, ¿cómo yo sé? Y la pregunta que tenía el gerente o el jefe gerente de seguridad, para poder darle accesos correctos a la data, la tengo que clasificar. Eso es clave. Cuando hay clasificación, el servicio, al menos para clasificar contenido que esté en un bucket, va a ser Macie. Y esto nos va a permitir tener un dashboard donde nos va a mostrar lo que tiene acceso público, en el sentido de que el bucket sea público y va a asumir que lo que está dentro de ese bucket público es público. Y nos va a decir, ok, esto es público. Lo que está encriptado y lo que no está encriptado. Recuerden, lo que está dentro de un bucket de S3 se puede encriptar con KMS o con llaves de encriptación que entregue el servicio S3. Y si hay algún tipo de bucket que está compartido con otra cuenta, también nos va a mostrar información relevante. Ahora, eso es una parte. Lo otro que nos va a mostrar, me dice que está por acá, si ustedes no lo han ocupado nunca, al igual que muchos servicios que vimos hoy día de seguridad, tienen un trial completo sin ninguna limitación por 30 días, sin costo. Entonces pueden habilitarlo y empezar a revisar sus buckets, toda la cosa. Si yo tengo buckets con información, también acá abajo en la opción de settings de Macie tengo la opción, tengo que volver a loguearme, denme un segundo, lo tenía abierto ahí desde el inicio de la sesión. Va a cargar, está cargando. Denme un segundito extra. Y ahora sí, vamos a abrirlo, está por acá. Ok, y si yo tuviese data como para poder preparar, no sé, una presentación y mostrarle esto a un cliente o quisiera yo ver y ver el funcionamiento, acá en Settings yo tengo una opción que me permite generar findings de ejemplo. Entonces pincho esta opción y se van a generar unos findings en la consola que yo voy a poder revisar. Ahora, no son 100% funcionales porque lo que va a mostrar acá es algunos findings y me va a decir, mira, encontré en tal lugar una cosa, encontré en tal cosa, en tal bucket un archivo, pero esos archivos están en un bucket público como para hacer la referencia. Se fijan, aquí está todo en verde y sin mucha, vamos a decir, alarma. Entonces vamos a generar aquí los findings de ejemplo. Ahí se generaron. Y según yo, deberíamos tener aquí algunos findings un poquito más entretenidos de analizar, con distintas clasificaciones. Por ejemplo, aquí nos dice que hay, por ejemplo, buckets que están compartidos. Aquí podríamos revisar en este bucket de ejemplo todos los findings y aquí aparecen las clasificaciones. Por ejemplo, está este que dice que se encontraron archivos financieros, que pueden ser tarjetas de crédito, datos en general. Y aquí me dice que, por ejemplo, el finding type es sensitive data en un bucket de S3 y datos financieros.
y aquí me aparece el archivo al cual hace referencia. Este archivo yo no lo puedo ver porque está en una cuenta dummy de ejemplo que se ocupa para hacer la referencia, pero aquí en una consola real me aparecería el archivo que se identificó que tiene, por ejemplo, una cartola de una cuenta corriente, un número de tarjeta de crédito, cosas de ese estilo. Entonces, para este caso, para el escenario 8, lo que haría este servicio es analizar todos los objetos y poder clasificarlos en los que son más sensibles o confidenciales y nos permitiría entonces resolver la inquietud del gerente de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, escenario 8, subir la información a un bucket de S3 y utilizar Amazon Message para escanear la data. ¿Cómo les fue? 83% marcó la opción D. Así que conocen el servicio y eso está buenísimo. Entonces, cuando hay clasificación como palabra en un escenario, piensen en Message porque va a ser efectivamente la mejor opción. Ahora, como les mencionaba, y aquí Julián también lo comentó al principio, vamos a compartir un código QR y unos enlaces que ahí Julián y Emiliano y Virginia posiblemente les estén compartiendo o dejen la pregunta con la información recopilatoria de todo lo que estamos mostrando ahora. Y hay un workbook que es buenísimo de Amazon Message, por si lo pueden probar, que les va mostrando el paso de habilitación del servicio, cómo programar jobs de escaneo, todo lo necesario para que lo vayan conociendo. ¿Ok? Ya para finalizar, servicios adicionales que siempre son buenos de considerar para profundizar en este dominio del examen. Bueno, los servicios como Organizations, Cognito que estaba presente en una pregunta, todo el mundo de IAM, las políticas, Single Sign-On o Identity Center son servicios que deberíamos conocer y reflejarlos en casos de uso. ¿Cuándo ocupo uno, cuándo ocupo otro? Más que la profundidad completa del servicio, traten de listar los servicios y asociarlo a un caso de uso para recordarlos mejor. Manejo de credenciales, lo que podemos hacer, por ejemplo, con Secret Manager, a lo mejor compararlo con los parámetros Store, algo que vimos, por ejemplo, en las sesiones de esta semana. Y la parte de networking, entender súper bien, y hay un webinar que está dentro de esta sesión para revisar, o esta semana, perdón, la diferencia entre los NACCIE, los grupos de seguridad, los gateways, el Firewall Manager, el Network Firewall, que también son, ahí se pueden confundir un poquito con el nombre. Y para analizar vectores de amenaza externos, Shield, WarDuty, WAF y todos los servicios que hemos visto ahora. Yo diría, a lo mejor me puedo equivocar, pero de las categorías de servicio de Amazon Web Service, seguridad debe estar dentro de las primeras 3 categorías con más servicios. ¿Ok? Otros componentes a revisar, bueno, VPC Flow Logs, Config, CloudTrail, clásicos para conocer temas de trazabilidad, registro de acciones y cumplimiento. Para temas de retención y clasificación, vean lo que se puede hacer con AWS Backup. Vean, por ejemplo, me dice que lo revisamos en la última pregunta. Para temas de cifrado, vean qué se puede hacer con KMS, con Cloud HCM, con ACM, servicios que hemos visto esta semana, no todos, pero yo diría una gran parte de ellos. Todo el tema de la autorización, lo que podemos hacer con STS, los permisos, token de MFA. ¿Se acuerdan la diferencia entre un usuario, un rol y un grupo? Que son las identidades que le ponen un permiso, cuando ocupo uno, cuando ocupo otro. Lo que se puede hacer con Control Tower y cuándo se ocupa. Bueno, son cosas que deberíamos manejar en temas de seguridad. Aquí está el código QR de los recursos adicionales, las actividades, el reto de la semana, el plan de tratamiento que mencionó Julián al comenzar la sesión. Se los voy a dejar ahí 10 segunditos para que lo puedan escanear. Igualmente, ahí lo están compartiendo como anuncio para que lo puedan descargar y lo ocupen para prepararse. Ahora, aún nos quedan cosas por revisar. Nos quedan hay unos 2-3 minutos para cerrar la sesión. Está apareciendo en los polls de Slido qué les pareció la sesión, para que nos dejen su feedback. Recuerden que es súper importante para nosotros eso. Y aquí también aparecía Tío, lo habíamos dejado para el final, pero quisimos moverlo al principio y también nos va a aparecer aquí. Recuerden, ocupen Tío las inquietudes que se vayan generando con estas sesiones y que a lo mejor les aparezcan luego de que terminemos la sesión, no las dejen sin responder, pregúntenle a Tío les va a poder ayudar. Recuerden que pueden ir dejando feedback en cada pregunta que ustedes van realizando. Si hay una pregunta que tienen una duda y quieren ver una nueva respuesta, pueden insistirle a Tío. Yo sé que me van a decir, Arturo, no haga esto, pero yo quiero ver a Tío en vivo en directo. Entonces voy a abrir aquí. Yo sé que están diciendo, no eras Tío en vivo en directo, porque nos queda poco tiempo. Pero yo voy a abrir Tío acá, creo que está por aquí. No lo hagas, Arturo, queda poco tiempo. Queda poco tiempo.
Ah, y lo abrí en portugués. Vamos a tener que hablar portugués, no. Lo voy a abrir ahora en español. Ojo que tío habla español, habla inglés y portugués. De hecho, lo primero que hizo fue hablar español. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de seguridad y un Naxiel? Listo. Ahora, recuerden que ocupé una sigla. Ojalá tío sepa lo que es un Naxiel y nos diga la diferencia, o a lo mejor tengo que darle un contexto un poco más grande. Pero sí, lo puedo hacer y ahí tío nos está dando bastante información. Entonces, ocúpenlo porque es súper práctico. Va a dar un dedito arriba porque funcionó. Así que esperamos que lo ocupen y le saquen el máximo provecho. No solamente para preparar un examen, sino que para dudas en general. ¿Ok? Desafío de la semana. Como siempre, una cosa importante es que ustedes puedan seguir probando su conocimiento con actividades que sean más allá de, por ejemplo, leer algo. Mi desafío esta semana, como nosotros siempre lo planteamos, es nosotros presentamos un desafío, ustedes lo resuelven y a la siguiente semana lo vamos a revisar. Recordatorio, la próxima sesión es el miércoles 27, no el viernes 29. Este es el desafío, que también ahí se lo van a estar compartiendo para que lo puedan descargar. Tiene información sobre, obviamente, este pilar en particular, que es el de fiabilidad, para que lo puedan revisar y vean entonces cómo agregar componentes que agreguen fiabilidad a la solución. ¿Ok? Recuerden, si hay algún servicio que tienen duda, tío. Si, por ejemplo, ven que hay dos servicios que podrían servir, pregúntenle a tío cuándo ocupo uno y cuándo ocupo otro. ¿Ok? ¿Cuáles son los siguientes pasos para este programa? Que ya vamos casi finalizando. De hecho, vamos en la mitad. Esta semana 3 ya está finalizando, es decir, hace un minuto finalizó la semana 3 del programa, pero nos vamos a pasar un minuto. Y la semana 4, próxima semana, vamos a tener el webinar el 27 de marzo para arquitecturas con costos optimizados. Y la semana 5, de hecho el 5 de abril, vamos a tener la sesión final para premiar con vouchers a los mejores 50 puntajes de las 25 preguntas que vamos a estar revisando. Esas 25 preguntas son más complejas, así que vayan preparándose. ¿Ok? Así que déjenme ver, semana 4. Aquí están las actividades de la semana 4 que están en el código QR y en el enlace que les están compartiendo también como anuncio para que vean los contenidos que recomendamos que revisen. Sabemos que la siguiente semana va a ser un poquito más, más reducida en tiempo, pero son contenidos que se pueden revisar, por ejemplo, desde hoy día para que los vayan complementando, revisen también el desafío y lo traigan ahí resuelto para la próxima semana. ¿Ok? Recuerden, este Partnercast también que pueden revisar, hay uno que está disponible y el que vamos a tener el día 27. Horarios. La sesión del 27, 10 de la mañana de México, 11 de Colombia, y ahí yo creo que la hora de Chile-Argentina creo que no es la correcta, creo que es la una, porque tenemos en el caso, con comparación con México y Colombia, con México, perdón, 3 horas de diferencia, así que aquí, para que no nos confundamos, son las 13 horas, porque hoy día partimos a las 13, así que por si acaso, para que lo puedan revisar. ¿Ok? Yo, de mi lado, creo que tengo todo cubierto, Julián. ¿Algo que se me esté quedando como consejo, tip de seguridad, algo para la próxima semana? Que estudien. Estudien, muy bien. No, mentiras. Revisen ahí el link con los recursos. Ya lo compartió tanto Virginia como como Emiliano, perdón, en las notificaciones y en el chat que está anclado la parte superior. Ahí aparece el reto de la semana, al igual que los diferentes workshops, videos, tutoriales que pueden utilizar y que revisamos a lo largo del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y por favor llenen la encuesta ahí en Slido. Déjenos saber cómo les pareció la sesión de hoy. Súper, va a quedar abierto un minutito más para que le puedan responder y agradecer también ahí la ayuda de Emiliano y de Virginia. Hoy día no fue el día de los nombres, yo te confundí con Emiliano, a Emiliano elegimos a Emilio, ok, creo que Virginia se salvó. Así que estén muy bien, aprovechen de responder la encuesta y nos vemos el día 27 con la última sesión.